Llega el momento de hacer balance de este 2023 en el último programa de Campo Abulense del año. Para ello me acompaña Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja en Ávila. Muy buenas noches, Joaquín Antonio. Muy buenas noches, Soraya. Estamos aquí para hacer balance. Ha sido un año complicado para los trabajadores del campo. Un año complicado, sí, el que terminamos, porque ha sido un año marcado, aunque ahora nos sobra el agua, pero durante todo el año y cuando más nos ha hecho falta, pues ha habido escasez de precipitaciones y eso ha llevado al traste no solo con la cosecha del cereal y de los cultivos en general de secano, sino también con que hubiera abundancia de pastos para la ganadería. Por lo tanto, eso ha hecho, en el caso de la ganadería, incrementar muchísimo más los costes de producción, y en el caso de la agricultura, pues con unos costes de producción disparados por toda la deriva que llevamos de la guerra, del COVID, de todo ese incremento que tenemos en fitosanitarios, en fertilizantes, en carburantes, en todo lo que necesitamos de maquinaria, pues se ha visto además agravado con la falta de cosecha. Si no tenemos cosecha, aunque el precio del cereal tampoco ha acompañado, lo que hemos visto es que las pérdidas han sido tremendas, un año catastrófico y por lo tanto un año para olvidar, y en el cual estamos viendo cómo cada vez disminuyen más los activos del campo, cada vez hay menos gente que se quiera quedar o que quiera continuar, y eso yo creo que ya se está viendo en los lineales y vemos cómo hay escasez de ciertos alimentos, o que ciertos alimentos que veíamos que se compraban fácilmente, producto nacional, producto del territorio de aquí de Ávila o de Castilla y León o del resto de España, pues no lo tenemos y hay que importarlo de fuera. Y yo creo que eso es un gran peligro, el que dejemos en manos de países terceros la alimentación de todos nosotros. Costes de producción, como dices, altos, y también la sementera no ha sido fácil. La sementera que hemos hecho estos días ha sido complicada. Sí que tuvimos unas lluvias que vinieron muy a tiempo, a primeros de septiembre, y las primeras siembras se hicieron bien. Sí que es cierto que cultivos como la colza en secano han tenido dificultad para la nascencia. Los cultivos que se siembran a mediados de octubre, principalmente el trigo, también se hizo bien, y luego acompañaron las lluvias para que pudiera nacer. Pero en los últimos tiempos se ha visto dificultada por ese exceso de lluvias que todos vemos y que se ven los campos llenos de agua, y que no han dejado terminar o hacerlo en las condiciones óptimas lo que es terminar la sementera, y principalmente el cultivo más damnificado ha sido la cebada. Por lo tanto, año complicado. Veremos a ver si estos días de Navidad con los hielos y si hay falta de precipitaciones se pone el terreno a tono y poder terminar a primeros del año que viene esta sementera complicada, que, como digo, se une a un año que hemos tenido muy difícil y con muchas pérdidas en la mayoría de las explotaciones. También hay que hablar de esa PAC. Los agricultores no tenían muy claro, ¿no?, algunos de ellos, qué sembrar, viendo esos ecoregímenes. Esa PAC, desde vuestro punto de vista, ¿cómo está siendo a la hora de implantarse? Yo creo que es una PAC que se ha visto en este primer año de funcionamiento, que está hecha desde el desconocimiento y en los despachos. Yo creo que muchas veces en los despachos del Ministerio de Agricultura o de la Comisión Europea hay personas que no han visto el campo en su vida. Cada vez más, desgraciadamente, cada vez hay más funcionarios, agrónomos, veterinarios, que no conocen la realidad del campo, y eso se ha hecho notar en las explotaciones, con unos ecoregímenes que no tenían ni pies de cabeza de las cuestiones que nos tocaba hacer, con una condicionalidad reforzada que también ha hecho que todas esas cuestiones vayan en detrimento de nuestras explotaciones, y todas esas cuestiones lo que han hecho es todavía incrementar aún más los costes de producción, haciéndonos sembrar productos que no están adaptados a la zona y que al final no hemos recogido absolutamente nada. Esa PAC nefasta que vemos que de momento no hay visos de que se modifique todas esas cuestiones, se une a esa necesidad y esa demanda que llevamos tiempo haciendo de adaptar el seguro agrario a la realidad y a los rendimientos de la provincia de Ávila. Nosotros pedimos un seguro agrario que al menos cubra los costes de producción que tenemos en todos los cultivos o en todas las ganaderías, y sin embargo, en este caso Enesa, que depende del Ministerio de Agricultura y que es la competente para modificarlo,
no está haciendo los deberes. Por lo tanto, un año complicado en lo climatológico y también en lo burocrático con esta nueva PAC y con unos seguros que no están dando respuesta a la necesidad y a las coberturas que necesita el agricultor y el ganadero. Hace unas semanas, Joaquín, conocíamos que de cara a ese 2025, tanto las OPAs, de mano también de la Consejería de Agricultura y Ganadería, estabais llegando a un acuerdo para que determinados cambios dentro de esa PAC se pudieran aplicar de cara al 2025. Nosotros queríamos que se hubiera aplicado ya de cara al 2024. De hecho, Asaja de Ávila, en el Consejo Provincial Agrario que se celebró después del verano, planteó él que se acordara una postura de todo el Consejo Agrario Provincial, todas las organizaciones agrarias, conjuntamente con la delegación territorial, precisamente para eso, para que hubiera flexibilidades y excepciones, igual que hubo en esta campaña que hemos acabado, de cara al 2024 y tratar de que en el 2025 pues, se hubiera aprobado por parte de la Comisión unas reformas más profundas que no nos hiciera tener que adaptar esas excepciones o flexibilizaciones anualmente. Efectivamente, pues recientemente el Consejo ya no provincial, sino el regional agrario, con el consejero y con todas las organizaciones a nivel regional en Valladolid, han aprobado un documento que se ha enviado al Ministerio y que esperemos que el ministro y el ministerio pues, defiendan Europa. Lo cierto es que yo tengo pocas esperanzas, por precisamente lo que apuntaba antes. Hay mucho desconocimiento, yo creo que de la realidad del día a día de la agricultura y de la ganadería. Muchas veces se basa en criterios ambientalistas o agronómicos sin saber la realidad de esas parcelas o el potencial que tienen productivo ciertas zonas y, por lo tanto, esperemos que eso fructifique, pero no debemos de engañar a todos los que nos están viendo. La realidad es lo que tenemos, hemos tenido que acometer la sementera con los criterios que tenemos y no se ve o no se vislumbra en un horizonte cercano el que haya cambios al corto plazo. En ganadería se han visto, ¿no?, los ganaderos muy afectados por esa enfermedad hemorrágica. Semanas atrás, ¿no?, se establecían una serie de ayudas, pero que no convencían a todos. En ganadería hemos tenido un problema y principalmente estamos teniendo cada vez más en cuestiones sanitarias. Estamos hablando que en la provincia de Ávila, pues la estimación que estamos manejando ahora últimos de año es que las pérdidas que ha podido tener la ganadería ronden los 20 millones de euros a los ganaderos de vacuno de carne. Sin embargo, pues las ayudas que ha sacado la Junta de Castilla y León son exiguas, se han sacado tarde, no contempla todos los periodos cuando ha empezado aquí la enfermedad a golpear a las explotaciones. Los criterios que se han tomado no sabemos cuáles son y eso, bueno, pues afea mucho las ayudas que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León y la Consejería de Agricultura. Hay que decir que el Ministerio de Agricultura no ha puesto ninguna, no ha coordinado, no ha cooperado con las comunidades autónomas y además no ha incluido la cobertura de esta enfermedad de cara al plan de seguros agrarios del año que viene. Por lo tanto, bueno, pues el Ministerio no ha hecho nada, pero eso no tiene que dejar que saque pecho la Junta con unas ayudas que, como digo, han sacado tarde, con poco presupuesto y sobre todo con unos criterios y un mal reparto que hace que los ganaderos pues, no estén conformes. Y yo creo que eso se podía solucionar con más interlocución con los técnicos de las organizaciones profesionales agrarias y también contando más con los veterinarios de la Junta de Castilla y León, que desgraciadamente pues, la Dirección de Producción Agrícola y Ganadera en los últimos tiempos no cuenta en demasía con los veterinarios. Eso se está viendo en el día a día, con un empeoramiento en lo que son los resultados sanitarios de los programas oficiales y también en que no estamos dando una respuesta adecuada cuando hay una enfermedad como la hemorrágica que viene sobrevenida y que hay que dar una mínima información para que el ganadero pueda, en este caso, controlar y prevenir de cara al año que viene esta enfermedad. Nosotros, humildemente, desde Asaja hemos hecho lo que hemos podido, informando y formando a los agricultores y de la mano de la ciencia y de la investigación que creemos que es la clave, bueno, pues para la sociedad y también para el sector agrícola y ganadero. De hecho, en esas jornadas, ¿no?, que hace unas semanas organizasteis, se daban algunas soluciones posibles de cara a futuro con una vacuna, pero también de otras maneras para precisamente dar solución a estos problemas. Es una de las demandas que tenemos, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete y conjuntamente con el Centro de Investigación en Sanidad Animal, el CISA, que depende del INIA,
pues hagan esa investigación que a las empresas privadas pues se ve que no les interesa, que investiguen en esa vacuna que proteja frente al serotipo que ha funcionado y que puede funcionar en los próximos tiempos, y que además, bueno, pues se den las pautas necesarias para, bueno, pues el ganadero pueda prevenirse de la enfermedad. Creemos que la vacuna es algo prioritario y creemos que también, tanto en cuanto se busca esa vacuna, pues se debe de contemplar en el plan de seguros agrarios las coberturas frente a esta enfermedad. Como decimos, el protagonismo en ganadería se lo ha llevado en buena parte esta enfermedad hemorrágica, y parece que los ataques de lobo han quedado ahí en un segundo plano, pero siguen existiendo. Los ataques de lobo están ahí, cada vez van increciendo. Es una vergüenza manifiesta que la provincia de Ávila soporte el 50% de los ataques y de los daños que produce el lobo a nivel de toda Castilla y León. Se habla de que la Comisión Europea va a modificar algo la normativa. Lo cierto es que eso se lleva oyendo años y años, no se logra absolutamente nada, y lo único que hemos conseguido este año es un avance en cuanto a las indemnizaciones, que son bienvenidas, pero que nosotros entendemos que lo que hace falta es poder controlar la población de lobo para estabilizar o minimizar los daños que provoca la especie, pagar además todos los daños. Y en ese sentido, bueno, pues hacer un llamamiento al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, que cuando se han establecido esos baremos de indemnización de los daños que provoca el lobo, pues no se paga el lucro cesante cuando lo que mata el lobo son animales de 0 a 3 meses. El lucro cesante, para los que nos están viendo, pues lo que trata de compensar son las pérdidas que produce, pues por pérdidas de fertilidad, por abortos, por el estrés que produce en el rebaño, y por lo tanto, independientemente de lo que se mate, sea un animal adulto o un animal pues prácticamente recién nacido, esos daños están ahí. Por lo tanto, no tiene sentido que si finalmente el animal que muere es un ternero de 0 a 3 meses, no se esté pagando ese lucro cesante. Y nosotros, bueno, seguimos insistiendo, y desde aquí hacemos un llamamiento pues a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, para que esa demanda fructifique, porque Ávila es, como digo, la provincia que tiene el 50% de los daños, pero principalmente esos daños se provocan en terneros de 0 a 3 meses, por lo tanto es la que más pérdidas está teniendo en cuanto a que la Junta pues no contempla y no paga el lucro cesante a nuestros ganaderos, por lo que digo, porque se matan estos animales menores de 3 meses. Teniendo en cuenta, Joaquín, ¿no?, la situación de agricultores, ganaderos, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Se atreven a dar el paso a trabajar en el campo o se están viendo con una barrera? Pues yo creo que las administraciones deberían de reflexionar sobre esta cuestión, porque lo cierto es que en Ávila cada vez, a diferencia de otras provincias, cada vez son menos los jóvenes que se atreven a dar el paso de incorporarse a la agricultura y a la ganadería, y eso es por dos cuestiones clave. Una, por la falta de rentabilidad de lo que es la actividad de la agricultura y de la ganadería, y por todas las cortapisas y todas las trabas que tiene el ganadero y lo mal visto que se está por la sociedad. En vez de valorarnos como productores de alimentos, como preservadores y cuidadores y pobladores y vertebradores del territorio, pues no se está valorando, y eso, bueno, pues tendría que hacer reflexionar a las administraciones y tratar de que las medidas que se ponen en marcha pues sean con una burocracia que tenga en cuenta la realidad del campo y de la agricultura. Hace poco, bueno, pues a propuesta de Asaja y con el apoyo de todas las organizaciones de la provincia, planteamos una serie de mejoras en lo que es los cálculos que se utilizan para la viabilidad de los expedientes de incorporación y de mejora de explotaciones, a demanda de la administración, que decía, bueno, pues hacernos una propuesta, ya que protestáis siempre tanto desde Asaja con esta cuestión. Se planteó esa propuesta se basaba en el incremento que hay de los costes de producción, y bueno, pues sorprendentemente la administración la rechazó de plano. Por lo tanto, si los criterios que tú utilizas para resolver esos expedientes no tienen en cuenta la evolución de los costes de producción y no lo estás aplicando en las convocatorias que se están tramitando durante estos días, difícilmente los agricultores y los ganadores jóvenes se vayan a quedar en la actividad agraria. Yo creo que hace falta menos comisiones para estudiar en lo que es el reto demográfico o cómo luchar contra la despoblación, y más acción y más facilidades en el día a día de las explotaciones. Tenemos el lobo, tenemos esa PAC que nos impone tantísima burocracia, tenemos unos expedientes de incorporación y de mejora que son infumables, y lo que vemos es
que llega convocatoria tras convocatoria, se nos promete que se van a modificar esos baremos y no se hace. Y en este caso, pues eran cuestiones que se podían haber modificado desde el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila, y yo le pido al jefe del Servicio de Agricultura y Ganadería de Ávila que antes de firmar eso que le ponen encima de la mesa desde la sección, que hable con las organizaciones agrarias, que sepa la realidad del campo y que sepa que lo que le plantean las organizaciones profesionales agrarias son cosas bajo criterios técnicos y bajo criterios de profesionalidad, y porque sabemos lo que ocurre en las explotaciones. Y no se puede firmar de aquella manera lo que le pone cualquier funcionario, que está perjudicando a los agricultores y a los ganaderos. Y esos jefes de servicio, igual que el delegado territorial de la Junta, son puestos que son a dedo, que son de confianza, en este caso del Gobierno de la Junta de Castilla y León, y están para resolver los problemas del ciudadano, aunque con eso tengan que enfrentarse a ciertos funcionarios. Con estas peticiones, Joaquín, hacemos este balance 2023, ¿no?, del campo abulense, del que venimos hablando durante todo el año. Termina 2023, pero arranca 2024. Arrancamos 2024 pues con la ilusión de que sea un año mejor, de que sea un año bueno en cuanto a la climatología, en cuanto a las precipitaciones, tanto para la agricultura como para la ganadería, también para la agricultura de regadío, que el embalse de las Cogotas se llene, que lo que es el riego por sondeo pues tenga unos costes que sean asequibles de la luz y de lo que son los carburantes para su funcionamiento, y en el cual pues esperamos que todas las cuestiones de índole tanto de sanidad animal como de sanidad vegetal, que muchas veces hablamos menos de esas cuestiones de sanidad vegetal, pues sean benignas, vengan bien y pues procuren una buena cosecha para los agricultores, que será también bueno para los ciudadanos, para todos, para que haya alimentos en cantidad y para que podamos llenar en condiciones el carro de la compra. Yo sí que haría un llamamiento, como digo, a todas las instituciones, tanto europeas como nacionales y como, en este caso, más locales, más de Castilla y León o más de Ávila, para que se ahonde en todas estas cuestiones. No son solo cuestiones agronómicas o de la Administración de Agricultura y de Ganadería, sino que hay cuestiones de ámbito económico que afectan en el día a día de lo que es las explotaciones agrícolas y ganaderas, y que al final redundan en lo que es la cesta de la compra. Y es muy triste ver hoy día cómo hay muchas familias que tienen dificultad para llegar a fin de mes y tienen dificultad para llenar esos carros de la compra con productos básicos. No estamos hablando con productos gourmet o delicatessen, con productos básicos para alimentar a sus hijos. Y yo creo que era algo que ya se daba por superado y que desgraciadamente estamos volviendo a ver que está sucediendo, y por lo tanto hay que repensar el modelo productivo que queremos de ganadería y de agricultura, porque ese modelo productivo al final tiene su radiación en todo el sistema agroalimentario y al final en el consumidor, para que tenga alimentos de calidad, saludables y a un precio asequible, que eso es fundamental, y no demonizar ningún tipo de alimento. Todos los alimentos son fundamentales, la proteína de origen animal es fundamental, y por lo tanto las producciones tanto extensivas como intensivas son complementarias en ganadería, al igual que en agricultura, y tiene que haber opciones para que el consumidor elija, pero que pueda llenar el carro de la compra sin tener que estar mirando y remirando los precios de los productos. Pues durante el próximo año espero, Joaquín, que sigamos hablando, ¿no?, precisamente de lo que les interesa a las familias, y también pensando, ¿no?, en los productores, en los agricultores, en los ganaderos, de todos los problemas que tienen. El año que viene hablaremos de todo ello. Esperemos que se tomen más medidas. Tendremos elecciones también al Parlamento Europeo. Esperemos que esas promesas que harán en nuestros pueblos, que harán a los agricultores, a los ganaderos y a los ciudadanos en general, no se queden solo en promesas, y que de una vez por todas elegirle pensando en las personas, y que al final estamos contribuyendo todos con nuestros impuestos para que haya una sociedad más justa y mejor distribuida. Y la principal cuestión es la alimentación. Sin la salud y sin la alimentación difícilmente se lleva al día a día. Por lo tanto, yo es lo que pido al año que viene: lo primero, que tengamos salud, sin la salud no hacemos nada, y lo segundo, que se modifiquen todas estas políticas en favor del ciudadano, que tiene que ser una alimentación saludable en cantidad, en calidad y, como digo, con unos precios asequibles, y que además cubran los costes de producción del agricultor. Que no haya alguien que se esté enriqueciendo por el camino
con el dinero del agricultor y a costa del consumidor. Pues con esas peticiones y esos buenos deseos, Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja en Ávila, le emplazo al próximo año, nos iremos viendo, igual que estamos a pie de campo, pues hablando con los agricultores y con los ganaderos y también con los técnicos, por qué no decirlo, de aquí, de la casa de Asaja, tanto en las oficinas repartidas por toda la provincia como en la capital, y que tengáis buena entrada de 2024. Pues lo mismo para vosotros, para todo el equipo de la 8 de Ávila y todo el grupo Promecal. Salud, feliz Navidad, felices fiestas y para todos los abulenses que nos están viendo, pues efectivamente feliz Navidad y próspero año nuevo. Pues con esas palabras de Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja en Ávila, llegamos al final de este programa, el último programa del año 2023, pero en 2024 seguiremos contando la actualidad del campo.